Hablemos sobre las técnicas de recolección de datos en la investigación cualitativa, pero primero necesitamos hablar sobre la investigación cualitativa como tal. Esta tiene características, por ejemplo, es holística, es interpretativa, es también específica y es profunda. Por lo tanto, los datos que esta recaba no buscan generalizar ciertos resultados en algunos sectores de la población que se están estudiando en el trabajo de investigación. Es por esto que tanto las entrevistas como las observaciones cualitativas y los grupos focales representan técnicas de recuperación de la información para la investigación cualitativa. Según Agarwal 2019, la entrevista cualitativa es una conversación extendida donde el intercambio de información sirve para la recopilación de datos, que a su vez se emplearán para reconstruir los significados de determinado tema de investigación o fenómeno de estudio. Esta entrevista se puede realizar con una sola persona o con varias personas, siempre y cuando esté moderada por el entrevistador. Sin embargo, no se trata de una dinámica grupal. En cuanto a las características de la investigación cualitativa, estas, en cuanto al tiempo, no tienen un principio ni un fin determinado, debido a que se busca la naturalidad e incluso pueden tener varias fases o realizarse durante varios días. De la misma manera, las preguntas, el tono y el nivel de lenguaje que se utilizan se deberán ajustar a el entrevistado. Continuando con las características de la entrevista cualitativa, se puede entender que las preguntas son fluidas y tienen cierto ritmo durante la sesión. A su vez, el contexto y la expresión no verbal se consideran igual de importantes para interpretar significados, además de que el entrevistado es quien se debe de expresar sus opiniones o juicios. Existen tres tipos de entrevistas: las estructuradas, semiestructuradas o abiertas. El primer tipo, es decir, las estructuradas, trata de cuestionarios con preguntas específicas y el entrevistador se limita a ellas, en un orden específicamente determinado. En el caso de las entrevistas semiestructuradas, existen las preguntas predeterminadas, pero el entrevistador puede introducir nuevas a fin de ampliar la información y obtener más datos con más detalles. Por último, las abiertas son guías de contenido para el entrevistador, pero él tiene completa libertad para realizar las preguntas, dar un ritmo determinado y duración de la entrevista. La entrevista cualitativa suele ir de abierta a más estructurada, porque al principio el conocimiento parcial del tema no permite apuntar a asuntos muy específicos. Sin embargo, a medida de que avanza la investigación, el conocimiento aumenta. Es posible conseguir mayor precisión en los interrogantes. Una recomendación importante es que antes de aplicar este instrumento de recolección de datos se aprendan algunas técnicas de moderación, manejo de emociones, manejo de grupo, expresión verbal y no verbal. Asimismo, es importante contar con los recursos para poder llevar a cabo estas conversaciones donde el entrevistado siempre se sienta cómodo y así propiciar que se exprese libremente. Ahora hablaremos de las ventajas de esta técnica de recolección de datos. Primero que nada, es adaptable y susceptible de aplicarse en cualquier tipo de sujetos o de situaciones diversas. Además, permiten que los investigadores y participantes tengan una relación cómoda para generar respuestas más honestas. De la misma manera, permite sondear en temas de interés, profundizar también en aspectos delicados y conocer sobre temas ocultos. De la misma manera, los investigadores pueden realizar preguntas de seguimiento y pueden monitorear los cambios de tono y elección de palabras en participantes para obtener una mejor comprensión de las opiniones. Pero así como existen ventajas en las entrevistas cualitativas, también existen desventajas.
que según Farouk y Villiers 2017 es que se deben elegir a los participantes de forma muy cuidadosa para evitar sesgos. También se requiere de mayor tiempo, ya que deben transcribirse, organizarse y analizarse a detalle. Se requiere de mucha habilidad técnica para obtener la información y mayor conocimiento del tema. Por lo tanto, si el entrevistador no tiene experiencia, el proceso puede verse afectado. Puede llegar a ser más costoso que otros métodos y, por último, la principal desventaja es que se dificulta la tabulación de los datos. La siguiente técnica que se abordará en el presente video es la observación cualitativa. Esta es una técnica de acceso al conocimiento cultural de un grupo de personas a partir del registro de las acciones personales dentro de su ambiente cotidiano. Por lo tanto, las principales características que tiene que tener en mente el investigador al momento de llevar a cabo esta técnica de recolección de datos es el análisis inductivo, el contacto personal, la investigación natural, sistemas dinámicos, perspectiva holística, sensibilidad al contexto y la neutralidad en la empatía al grupo o personas participantes dentro del fenómeno de estudio. Cuanto a las consideraciones metodológicas de esta técnica, resaltan el entorno naturalista mediante el cual se observa a los participantes sin tratar de cambiar la configuración de su actuar. Algunas ventajas de la observación cualitativa, según Baltakovsky 2020, son que este tipo de observación permite la medición de la conducta real de los participantes o el participante. No hay un sesgo del informe y el sesgo potencial causado por el entrevistador y el proceso de una entrevista se elimina o se reduce. Ciertos tipos de datos solo se pueden obtener mediante la observación, incluyendo patrones de conducta que el participante desconoce o no es capaz de comunicar. Veamos un ejemplo. La información sobre los juguetes que prefieren los bebés se obtiene mejor mediante la observación, ya que estos mientras juegan pueden ser incapaces de comunicar su gusto o su desagrado. Sin embargo, los investigadores de los juguetes o de las compañías de juguetes utilizan este método para percibir de la mejor forma posible el fenómeno de estudio que es el impacto que puede llegar a tener estos juguetes en sus clientes. De la misma manera, una de las desventajas de la observación cualitativa es que si no se tiene definidas las acciones o unidades de análisis que se van a observar, es estar observando sin rumbo. Además, el no conocer o conocer poco del tema o del fenómeno de estudio que se va a observar imposibilita y hace más difícil el poder llegar a resultados. Un ejemplo de desventaja relacionada con el sesgo de la percepción del investigador es que, por ejemplo, si se observa a un individuo comprando una marca de cereal, puede ser que ésta no le agrade, sino que está comprando para otro miembro de la familia. Ahora analicemos los grupos focales, que según Al-Charari y Al 2019, es la técnica de grupos focales un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando autoexplicaciones para obtener datos cualitativos. Lo define como una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y participantes, con el propósito de obtener información más pertinente del fenómeno de estudio. Retomando las características que identifican a esta técnica, es que los participantes que forman parte del grupo focal tienen ciertas características similares entre sí que les ayudan a poder sacar información sobre el fenómeno que se está estudiando. Además, como se puede conocer, se proveen de datos de índole cualitativo. La discusión es enfocada en un aspecto específico solamente y es sumamente importante la postura de los participantes sobre el fenómeno de investigación, debido a que con base a esos datos se van a llegar a resultados que identifiquen la situación en la que se encuentra. Una de las figuras centrales en un grupo focal, según Bannister y Nigari 2020, es el moderador, quien dirige el diálogo basado en la guía de entrevista previamente elaborada, da la palabra a los participantes y estimula su participación equitativa. Por lo tanto, según estos autores, los siguientes elementos son de un buen moderador en los grupos focales: focalizar la conversación en determinados temas,
aludir a los temas importantes y significativos para los participantes, recuperar la cualidad de lo expresado en el lenguaje común y corriente, propiciar descripciones densas, es decir, narrativas desde las cuales la experiencia individual refleja el contexto social donde se inscribe, dar especificidad a las situaciones referidas, mantenerse abierto a cualquier novedad que surja en el proceso e ir más allá para explorarla, detectar todos aquellos aspectos ambiguos o no bien definidos que muestren los participantes e incluso que puedan resultar contradictorios, identificar cambios de las descripciones a los significados respecto a ciertos temas, ser sensible con respecto a ciertos temas que puedan afectar a los participantes o a un participante, cuidar las relaciones interpersonales durante la conversación y lograr que sea una experiencia positiva para ellos mismos, al descubrir perspectivas nuevas acerca de su propia situación de vida. Una de las ventajas que pueden tener los grupos focales es que se puede acceder a más información en un tiempo menor que otras técnicas, por ejemplo la entrevista. De la misma manera, permite hacer preguntas de seguimiento preciso y detectar la información valiosa para un grupo de personas representativo de una parte de la sociedad. Además, se permite que los participantes disfruten la experiencia de la misma manera que el investigador para crear un ambiente positivo y generar mayor información. Tanto la entrevista como la observación cualitativa y los grupos focales son técnicas para recuperar la información, que a su vez utilizan herramientas para la recuperación de información, pero ese será un tema para nuestro próximo video. Nos vemos pronto. Chao.